Señor, tenga oídos para oír, Dios, y podamos ser transformados por tu palabra en este día. Guíame, te lo pido, en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es uno de esos pasajes amargos que encontramos en la Biblia. De hecho, algunas Biblias llevan por título, ¿cierto?, los ayes o el ay de las ciudades impenitentes. Y digo amargo no solo porque la advertencia que hace Jesús es dura, sino amargo porque nos muestra el dolor de nuestro Señor ante la indiferencia de personas por las cuales Él había hecho tanto. Él había dado tanto en estas ciudades y estas ciudades no le dieron a Él lo que Él pedía. No hicieron lo que tenían que hacer. Es amargo saber que puede haber personas que han visto el poder de Dios manifestado en sus vidas y aún así negarse a creer y a obedecer a Dios. A ciudades enteras por rechazar la gracia de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 25, Lucas capítulo 6, versículo 25, vemos que Jesús utiliza también en otras circunstancias esta expresión ay. Y en mucha parte de la Biblia también se ocupan esta expresión ay. Dice en ese texto, en esa porción de Lucas, sobre aquellos que rechazan la misericordiosa invitación a entrar al reino de los cielos, las siguientes palabras: ay de vosotros los que estáis saciados. ¿Por qué? Porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí vemos que Jesús está diciendo que estas personas iban a tener algo totalmente contrario a lo esperado. Aquellos que rechazaban esta invitación y decían, no necesitamos del reino de los cielos, no necesitamos de Jesús, yo estoy bien, yo estoy saciado, déjame así, Señor. Como los fariseos que rechazaban el mensaje de Jesús y ellos se sentían suficientemente justos, suficientemente limpios como para necesitar a Jesús. Que Jesús fuera a otros, que fuera a las personas que realmente estaban mal, los pecadores, los que estaban enfermos, pero ellos decían, no, nosotros no te necesitamos. Pero Jesús les dice a estos hombres, ay de vosotros que estáis saciados, ay de ustedes, porque tendrán hambre. Ay de ustedes que ahora se ríen, se mofan y dicen, ay, qué linda la vida que tengo, soy un hombre perfecto, soy una mujer que no necesita nada. Porque dice Jesús, porque lloraréis, lamentaréis y lloraréis. Corazín, Betsaida y Capernaum, las ciudades mencionadas en el texto de Mateo que nos toca analizar hoy, son 3 ciudades situadas alrededor del mar de Galilea, pero 3 ciudades muy especiales. ¿Qué tuvieron de especial estas ciudades? Fueron las ciudades donde mayormente desarrolló su ministerio nuestro Señor Jesús, donde ocurrieron la mayor cantidad de milagros. Betsaida fue la ciudad de Felipe y de donde eran originarios Pedro y Andrés. Y Capernaum particularmente fue la ciudad donde Jesús decidió establecer su ministerio. Fue conocida como la ciudad de Jesús, Capernaum, porque ese fue el lugar que él escogió donde habitar, donde dormir, donde llegar cuando él estaba haciendo su ministerio. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 13. Mateo capítulo 4, versículo 13, respecto a este territorio, esta región que también era conocida como la región de Neftalí, de Zabulón, de aquellas tribus, de aquellos asentamientos judíos que habían en ese lugar. Dice Mateo capítulo 4, versículo 13, dice, y dejando Nazaret, Jesús empezando su ministerio, ¿cierto? Vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz este pueblo? Porque Jesús escogió esa ciudad como su centro de operaciones. Dice al final, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjese que en las Biblias dice luz con mayúscula, porque esa luz es Cristo Jesús. Cristo Jesús había estado ahí entre ellos, había habitado entre ellos, dormía ahí en Capernaum. Si alguien quería ir a buscar a Jesús, tenía que ir a Capernaum. Tenía que ir a ese lugar, porque ahí iba a encontrarlo, al menos en algún momento. Esta es la tierra donde Jesús sanó a ese paralítico que fue colgado por 4 amigos por una casa. ¿Recuerda la historia de estos amigos que llegaron con un paralítico y no pudieron entrar a la casa, rompieron el techo y lo hicieron bajar? Ese lugar fue en Capernaum. Ese milagro, fue en Capernaum. Ese milagro extraordinario que quienes lo vieron dijeron: nunca habíamos visto cosas así. Dios ha hecho maravillas entre nosotros. La misma gente lo reconocía y decía: Dios ha hecho maravillas, está haciendo cosas maravillosas. Capernaum es el lugar donde la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, fue resucitada. Entiéndase, la sinagoga era lo que es para nosotros tal vez la iglesia, el templo católico que está ahí en la plaza. Era el lugar más conocido públicamente, era el lugar donde se leía la Torá, y el principal. Bueno, aquí los curas no tienen hijas, pero imagínense que el curita tuviera una hija y la hija se le muere todo, o el alcalde, por así decirlo, porque podía ser similar en cuanto a la importancia de la figura del principal de la sinagoga, hasta cierto punto. Se le muere la hija y Jesús se la resucitó. Esa ciudad vio ese milagro y vio ciegos que no veían y ahora ven. Vio o escuchó a mudos hablar. Esta ciudad vio a leprosos ser sanados y endemoniados ser liberados. Estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, vieron con sus propios ojos a aquel que es la luz de todo hombre. Pero mire qué tremendo lo que dice Mateo. Son comparadas a ciudades paganas, conocidas claramente como ciudades llenas de pecado, como Tiro, Sidón y Sodoma. Tiro y Sidón fueron ciudades fenicias costeras, al norte de la región de Israel, conocidas por su codicia, por su orgullo y su crueldad. Ellos eran traficantes humanos, de personas, y particularmente odiados por los judíos porque en algún momento las ciudades de Tiro y de Sidón traficaron israelitas. Eran hombres cuyo Dios era la riqueza y lo único que les interesaba era comerciar. Eran ciudades puertos, que lo único que les importaba era tener dinero, pasarlo bien, disfrutar, entre comillas, de la vida. Y no les importaba el costo, no les importaba si para eso tenían que vender a alguien, matar a alguien, con tal de que ellos estuvieran bien. Algo parecido de repente a lugares o personas que uno puede conocer o ver a través de las noticias a veces. Esta ciudad, Tiro y Sidón, era ícono para todo israelita de una ciudad perdida, de una ciudad llena de maldad, de violencia. Y estas ciudades fueron maldecidas por Dios a través de profecías de Ezequiel y de Isaías. Y estas ciudades quedaron totalmente destruidas. De Tiro y de Sidón no quedan más que unas pocas ruinas de donde habría estado su localización. Fueron ciudades realmente grandes. Para hacer la proporción, tal vez, imagínense ciudades portuarias, puertos grandes, como los que hay en ciudades, en países como Estados Unidos o Europa, donde, como Barcelona, por ejemplo, una ciudad que tiene puerto, que es conocida mundialmente. U otras ciudades que tengan puerto y que en realidad son conocidas por su riqueza, por su abundancia, pero también por su maldad y su crueldad. Estas ciudades fueron maldecidas por eso y fueron destruidas. Y Sodoma, ¿qué decir de ella? Todos han escuchado hablar de esta icónica ciudad nefasta en el tiempo de Abraham, que estaba llena de inmoralidad sexual, llena de soberbia, de arrogancia de sus habitantes, violenta
llena de homosexualidad y que fue consumida por fuego del cielo en un instante. No hubo tiempo para arrepentirse, no hubo tiempo para que ellos pudieran arrancar. Dice la Biblia que era de mañana, estaban recién despertándose, por así decirlo, o saliendo tal vez de la caña, del carrete del día anterior. Y antes de que pudieran decir siquiera hola, vino el fuego sobre ellos. Fuego y azufre. Para quienes les interese, bueno, hay muy buenos videos hoy en día, textos no aún en español, pero sí se pueden encontrar traducidos acerca del territorio de Sodoma, de cómo los arqueólogos han descubierto ese lugar donde estuvo la ciudad de Sodoma y los niveles de azufre que hay en ese lugar no se encuentran en ningún lugar del mundo. Algunos científicos comparan a que lo que sucedió ahí es similar a lo que sucedió en Hiroshima con la bomba atómica, porque hay metales que se fundieron, que se funden solamente a más de 3000 grados. No los quiero aburrir con esto, pero hoy en día nuestros arqueólogos pueden encontrar ese lugar, visitar ese lugar y decir, aquí ocurrió un desastre que quemó todo esto en un segundo y lo transformó en nada. Ese fue el juicio que vino sobre Sodoma. Notemos entonces que Jesús se lamenta sobre las ciudades en las cuales Él había hecho tantos milagros y las compara con estas tres, con Tiro, con Sidón y con Sodoma. Antiguas ciudades convertidas a nada, destruidas, castigadas por su maldad. Pero qué tremendo es que Jesús les advierte, el castigo para ustedes será aún peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué el castigo para estas tres ciudades será peor que el castigo que recibió Tiro, Sidón y Sodoma? Bueno, el texto es claro. Dice la Biblia, porque aún viendo la obra de Cristo con sus propios ojos, no se arrepintieron. Aún viendo los milagros, las maravillas, las señales que Jesús hizo en su tierra, en medio de los suyos, no se arrepintieron. Por esto su castigo sería peor. Porque quien más se le da, más se le demandará. Mateo 11:20, volvamos al texto que nos corresponde hoy. ¿Qué dice? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Muchos, tómelo como algo sobreabundante, realmente exagerado, por así decirlo. No fue un par de milagros, no fue un par de noticias buenas. Fueron muchos sus milagros. Juan llega a expresar y a decir que él cree que si hubieran libros en los cuales se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no caberían en el mundo, no podría haber tanto libro que contuviera todos los milagros que Jesús hizo. Y no está exagerando Mateo cuando dice que hizo muchos de sus milagros. Realmente fueron incontables. Dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Tiro y Sidón no tuvieron el privilegio y la misericordia de ver lo que Corazín y Betsaida vieron. El Señor Jesús asegura que si lo hubieran hecho, se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Esta expresión cilicio y ceniza nos habla de una demostración externa de un luto interno, de una tristeza, de un dolor, de un pesar que está en el corazón. En la antigüedad era común esta tradición, por así decirlo, de que cuando una persona tenía mucho dolor en su alma, mucha tristeza, por alguna razón, se ponían un saco áspero que lo ponían a veces sobre sus ropas y se tiraban tierra o ceniza en la cabeza, con el propósito de que las personas pudieran saber que estaban pasando por un tiempo de angustia, de aflicción, de mucha pena. Y Jesús dice que si los de Tiro y de Sidón hubiesen visto los milagros que Jesús, ellos se habrían arrepentido a ese nivel, externamente hubiesen demostrado que se habían dado cuenta que su pecado, su maldad
era algo que debía avergonzarlos, que debía generarles dolor. Jesús lo dice. Hay una traducción un poco más clara tal vez para nosotros respecto a qué quiere decir esta expresión silicio y ceniza, que es la versión Palabra de Dios para Todos. Mire, escuche cómo lo traduce. Dice, se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar el dolor por sus pecados. Eso habrían hecho estas ciudades, dice Jesús. Habrían demostrado el dolor por su pecado de tal manera que hubiesen dejado sus ropas de fiesta, hubiesen dejado toda su ropaje, su alcurnia, por así decirlo, su gusto por las cosas delicadas, y se habrían vestido con ropa áspera, con dolor, para decir, hemos pecado, hemos pecado. Tiro y Sidón, dos ciudades conocidas, aborrecidas por los judíos como ciudades paganas, habrían reaccionado mejor que dos ciudades judías como Betsaida y Corazín, que endurecieron su corazón y no quisieron arrepentirse. Por esto Jesús continúa diciendo, versículo 22 de Mateo capítulo 11, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Qué terrible sentencia, qué dolorosa sentencia. Y esta sentencia no la hace cualquier hombre, la está haciendo Jesús. No es una amenaza, es una declaración dolorosa. No vean en las palabras de Jesús un sentido de venganza, o que Jesús se picó porque no creyeron en Él a pesar de los milagros. Jesús no está picado, Jesús está dolido, Jesús está entristecido profundamente. Está llorando sobre estas ciudades. Está diciendo, ojalá se hubiesen arrepentido, ojalá hubiesen creído. Otras ciudades que no tuvieron la misericordia que ustedes tuvieron, se hubiesen arrepentido, pero ustedes no lo han hecho. Jesús está llorando sobre ellas, como llora después sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise reunirlos? Como la gallina reúne a sus pollos. Ese es el corazón del Señor. Nunca el corazón del Señor quiso la condenación de estas ciudades. Esto no es venganza, esto es dolor, es pena, es profunda amargura de nuestro Señor por ciudades duras de corazón, ciudades impenitentes, ciudades que a pesar de haber visto la mano de Dios, no quisieron volverse a Dios. Y la idea es la misma en la expresión que sigue respecto a Capernaum. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, nuevamente lo mismo, ¿cierto?, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, el texto que acabamos de ver es tan sencillo de entender como de temer. Sí, bien digo, de temer, porque deberíamos temblar ante estas palabras de nuestro Señor. Y si usted le ha recorrido un pequeño escalofrío y está como con un poquito de miedo, queriendo esconderse en la silla por si acaso, no vaya a ser yo encontrado entre estos, está bien que lo sienta, está bien que no sea indiferente, está bien que tema, pero esta palabra escrita para nosotros, viene a nosotros para que temamos, sí, pero viene a nosotros más bien como un cuidado y no como un ay el día de hoy. Esta palabra viene para que nosotros no sigamos el ejemplo de Betsaida, de Corazín y de Capernaum. No cometamos el error. Pablo lo expresa así, dice que las cosas que sucedieron fueron escritas para que nosotros miráramos hacia ellas y no hiciéramos lo mismo. Pablo habla, por ejemplo, con respecto a aquellos que en el desierto provocaron a Dios, tentaron a Dios y murieron en el desierto. Pablo dice, no seamos como ellos, no hagamos lo que hicieron ellos. Mire el ejemplo de lo que a ellos les sucedió y temamos nosotros y cambiemos nuestra manera de caminar. Caminemos de la manera que Dios está llamándonos a caminar. Corazín, Betsaida y Capernaum eran ciudades que en lenguaje evangélico actual, por así decirlo, estaban viviendo un avivamiento. Sí. Mire, fíjese, Jesús caminaba por sus calles. La palabra de Dios era predicada por los apóstoles y por Jesús mismo. Los enfermos estaban siendo milagrosamente sanados y los endemoniados estaban siendo liberados.
Nadie habría dicho que estas ciudades eran ciudades que caminaban a la destrucción. ¿Qué habrían dicho? Habrían dicho, estas ciudades están en su mejor momento. En cierta manera sí, estaban en su mejor momento, el Señor estaba con ellos. Los enfermos estaban siendo sanados, sus cojos estaban siendo sanados. Los hospitales de estas ciudades nunca habían estado tan vacíos. La urgencia, servicio de urgencia de estas ciudades nunca habían estado tan desocupadas. Ya no era necesario hacer turnos. Qué alegría para Pablo. No era necesario estar ahí atento al teléfono. ¿Por qué? Porque un tiempo de gracia, de amor estaba sucediendo en esta ciudad. Estas ciudades estaban recibiendo respuestas a sus oraciones, a sus clamores. Clamores que nadie podía responder, estaban siendo milagrosamente respondidos. Los clamores de los ciegos que decían, danos vista, Señor, danos vista. Y el Señor los sanaba. El clamor de una mujer con flujo de sangre, que por años dice la Biblia que había gastado todo en médicos para ser sanada y nada, y aún le iba peor, dice la Biblia. Era peor. El tratamiento era peor que la enfermedad. Pero Jesús caminaba por las calles de Capernaum y esa mujer tocó el borde de su manto y fue sanada al instante. Fíjese que si uno miraba estas ciudades, en el momento que Jesús habla, uno dice, estas ciudades están on fire, están en avivamiento, están, pero en el mejor momento. Sin embargo, Jesús ve todo lo contrario. Jesús dice, ay de estas ciudades, ay, porque no se han arrepentido. Porque aunque han visto todos estos milagros y han recibido toda esta gracia, no se han arrepentido. Es tremendo pensar que la gente de la que fue conocida la ciudad de Jesús creían que iban al cielo, pero por el contrario, iban de golpe al infierno. Mire lo que dice el versículo 23, pero traducido por la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión paráfrasis. Mire cómo lo traduce, dice, ¿y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Esto lo digo porque si los milagros que hice en ti los hubiera hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Vuelvo a repetir, este es un pasaje tan fácil de entender como de temer. Y es necesario que temamos ante las palabras del Señor. Si pensáramos en esas ciudades de Galilea en términos de una iglesia, diríamos que eran iglesias vivas, llenas del poder de Dios, con milagros y predicadores potentes. Tremendos predicadores. Piense que los apóstoles fueron enviados en esos lugares a predicar el Evangelio. Nadie pensaría de ellas con dolor por el final que les vendría, pero Jesús sí. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Pero el versículo 20 lo dice con claridad. Es fácil de entender. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es necesario hacernos dos preguntas básicas. La primera es, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Qué vino? ¿Para qué vino a Galilea? ¿Para qué vino a esa zona? ¿Vino a mejorar la calidad de vida de sus compatriotas? ¿Vino simplemente a hacer obras sociales sobrenaturales para darles una mejor calidad de vida? La respuesta, por supuesto, es un rotundo no. ¿Vino Jesús a hacer un evangelio social que ayude a que la sociedad funcione mejor? Sin duda la sociedad funcionó mucho mejor gracias a Jesús. Sin duda mejoraron sus habitantes, pero no fue esa la razón que lo movió a descender del cielo, hacerse hombre y caminar entre nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué vino el Señor? La Biblia dice que cuando Él apareció en Galilea, Él comenzó a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a anunciarnos, a llamarnos, a entrar en el reino de los cielos. Jesús vino a hacer un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a creer
que el reino de los cielos se había acercado, es decir, que había tiempo de misericordia especial, que este era el tiempo de misericordia y de amor en el cual nosotros podíamos ser perdonados y reconciliados con Dios, que era el tiempo de volvernos a Él, de dejar la mirada en las cosas terrenales y empezar a poner la mirada en las cosas celestiales. Ese era el tiempo que Corazín, Betsaida, Capernaum tenían que entender que estaban viviendo y volverse de todo corazón a Dios. ¿Y cuál es el mensaje que nos ha traído aquí? Porque esto es importante, que ahora podamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje que nos ha traído a nosotros aquí, la palabra de Dios que leemos y estudiamos semana a semana? Lo mismo, mi hermano, lo mismo. ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué ha llegado a nosotros? Por la misma razón, por arrepentimiento y fe. Para arrepentimiento y fe. ¿Por qué Dios le ha traído? Para que se siente aquí, para que usted escuche la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha preparado todo para que nosotros nos sentemos domingo a domingo? Es el mismo, arrepentimiento y fe. Para eso vino el Señor, para anunciarnos que este es el tiempo de que nos volvamos a Él y que entremos en el reino de los cielos. Que en otro tiempo anduvimos en tiniebla, que en otro tiempo anduvimos lejos de Él, que en otro tiempo éramos enemigos de Él, pero este es el tiempo de reconciliarnos, este es el tiempo de mirar hacia arriba, ya no mirar más hacia el mundo, sino mirar hacia Dios y ponernos a cuentas con Él y volvernos a Él, arrepentirnos. Y ahí nace la segunda pregunta básica. Ya sabemos que el Señor vino a eso, ya sabemos que el Señor está en medio nuestro por esa razón. Pero la segunda pregunta básica es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento que leemos en el Nuevo Testamento y en este pasaje de Mateo es la palabra griega metanoia, que está compuesta de dos palabras. La primera parte es meta, que significa después, literalmente, y noeo, que significa pensar. Entonces, metanoia significa un pensamiento que viene después de algo, por así decirlo. Arrepentimiento, metanoia, es que después de escuchar el mensaje de Cristo y creer en Él, yo tengo ahora una nueva forma de pensar, radicalmente distinta a la que tenía antes. No ligeramente distinta o con agregados, sino una nueva forma de pensar. Una que antes no estaba en mí. Y desde que ahora he entrado a escuchar la palabra de Dios, ahora hay una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender y de mirar. Pero no es que haya renovado porque obtuvo un conocimiento como cuando usted entra a la escuela y antes no sabía matemáticas y ahora sabe matemáticas. Eso no es arrepentimiento. Eso es adquirir conocimiento. Su pensamiento antiguo que tenía se le sumó algo más. Pero arrepentimiento es un cambio completo. Yo tenía esta forma de pensar y esta forma se fue a la basura y ahora entró una nueva que no estaba en mí. Eso es arrepentimiento. Eso era lo que Jesús venía a anunciar. Y eso era lo que Jesús quería de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Pero este arrepentimiento, esta nueva forma de pensar que la Biblia nos llama a tener, es principalmente respecto a 4 aspectos. Y esto quisiera que se lo grabara a fuego en su corazón. No es arrepentirse o cambiar su mente con respecto a cualquier cosa, sino a 4 aspectos en especial. Es arrepentimiento respecto a Dios, arrepentimiento respecto a Cristo, respecto a nosotros mismos y respecto al pecado. En primer lugar, arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar, tener una nueva forma de pensar, es respecto a Dios. Déjenme explicárselo. Antes de venir a Cristo, Dios era una posibilidad entre muchas creencias. Alguien cuya existencia tenía a lo mejor muy poca incidencia en mi agenda diaria. Sí, yo sabía de Dios, sabía que existía, respetaba, tenía cierto conocimiento intelectual o cultural acerca de Dios. Pero ahora, para mí, Dios es el Todopoderoso,
soberano, creador de todo lo que hay, y digno de toda gloria, digno de toda alabanza y honor, a quien sirvo y quiero honrar, porque Él y solo Él es Dios. Ahora yo entiendo que Él es Dios. Ahora yo entiendo que Él es el soberano. Ahora yo entiendo que Él es digno de alabanza. Por eso vengo aquí y le alabo. Por eso le canto. Por eso en mi casa le adoro. Ahora hay un cambio de mi manera de pensar respecto a Dios. Ahora entiendo que Él es Dios y solo Él es Dios. Y por lo tanto es digno de ser temido, es digno de ser honrado porque Él es Dios. Eso es arrepentimiento. Job, en su arrepentimiento con respecto a Dios, dijo lo siguiente. Job capítulo 42, versículo 4. Job 42, 2. 42, 2. Mire lo que dice Job. Un hombre justo, un hombre que no había hecho nada de lo que se hizo en Tiro, en Sidón o en Sodoma. Pero él, mire lo que dice cuando se arrepiente de verdad. Yo conozco que todo lo puedes. Job hablándole a Dios. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había hablado de Dios, él pensaba de Dios y él se quejaba contra Dios. Pero cuando él se encontró con Dios, él cambió todo su pensamiento respecto a él. Y él dice, yo hablaba lo que no entendía. Yo decía cosas de ti, yo creía que te conocía, pero no tenía idea quién eras tú. Y ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién eres. Yo, dice, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job se arrepiente. Mi hermano, y a todo aquel que esté escuchando esta predicación, si su pensamiento respecto a Dios no ha cambiado radicalmente desde que usted se ha acercado a Cristo, desde que usted está en esta iglesia, es mi obligación decirle, cuidado. No es un ay todavía, pero sí es un cuidado. Usted ha mejorado tal vez su pasar en el mundo, pero no ha entrado todavía al reino de los cielos. Cuidado, aún no hay arrepentimiento, que es lo que Dios quiere en su corazón. El arrepentimiento que debe haber en nosotros es también respecto a Cristo. Arrepentimiento significa que antes para usted Cristo era un buen maestro, un iluminado entre muchos, como mucha gente opina, o aquel a quien orar cuando habían problemas, a quien pedirle ayuda, y necesita hacer una cadena de oración, mandar la fotito ahí de Jesús. A lo mejor para usted, antes, para muchos de nosotros, ese era Jesús. Pero cuando hay arrepentimiento, y es el arrepentimiento que Dios busca, este cambio de pensamiento, Cristo pasa a ser el Señor y Salvador de mi alma. Uno sabe que estaba completamente en tinieblas, sin luz en esta vida, totalmente apartado de la comunión con Dios, y Cristo es para mí ahora quien me rescató. Cristo es para mí quien me ha dado vida en mi espíritu. Cristo es para mí el que vino a mí cuando yo estaba muerto. Es la luz de mis ojos, es la luz de mi vida. Cristo es ahora el Señor de mi alma, a quien quiero buscar y seguir todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo antes caminaba según mi voluntad. Antes mi camino, como dice el cantante, se hace camino al andar. Así caminaba yo, pero ahora camino en pos de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida para mí. Pero si para usted, vuelvo a decirlo, Cristo es menos que eso, debo nuevamente advertirle, cuidado.
usted aún no ha conocido la salvación. Aunque esté en medio de personas que están viviendo el poder de Dios, aunque usted esté en medio de una iglesia, aunque usted esté junto a personas que antes eran ciegas y ahora ven, aunque usted esté viviendo con personas que le cuentan cómo Dios ha obrado en su corazón, usted aún no es salvo, y debo decírselo con todas sus letras, para que no sea un ay el día de mañana, sino que sea un gozo y una alegría, porque realmente Dios ha encontrado en usted lo que buscaba. Dios busca en usted arrepentimiento. Y los dos últimos son arrepentimiento respecto a usted mismo y arrepentimiento respecto al pecado. Arrepentimiento respecto a usted mismo significa saber que usted ya no es el centro del mundo y que no es una persona buena que ha hecho un par de cosas malas. Arrepentimiento significa que usted ha cambiado ahora totalmente su opinión sobre sí mismo. Antes usted pensaba que era una persona más o menos buena, una persona que con un par de arreglitos entraba al cielo. Solo me faltaban unas piezas y si las ponemos por aquí y por allá, ordenamos un poco, estamos listos. El Señor me va a abrir las puertas del cielo de par en par. Pero ahora que ha escuchado a Cristo, ha conocido el Evangelio, usted piensa radicalmente distinto sobre usted mismo. Usted se ha dado cuenta que usted es un pecador, que usted era una podrida llaga, como dice la Biblia, que no tenía sanidad, que no tenía cura, a menos que Cristo viniera y le cambiara el corazón. Que de su corazón no salían cosas buenas, que de su corazón salía la maldad, que de su corazón salían los malos pensamientos, los malos deseos. Usted ahora ha cambiado su manera de pensar sobre usted mismo. Ya no es una persona que merece toda la misericordia y que Dios tiene que ayudarme y que Dios tiene que escuchar mi oración porque yo soy yo. No, ahora usted es una persona que se humilla delante de Dios y se sabe que no tiene nada, ningún mérito que le haga merecedor del favor de Dios. Y que apela no a su bondad, sino que apela a la bondad de Dios para que le escuche. Apela usted en su oración a que Dios es bueno, así como el salmista cuando ora y dice, ten piedad conforme a tu misericordia. Porque tú eres bueno, Dios. Como ese salmo que leímos, que leyó Sergio al principio. Salmo tan conocido por todos, como el salmo del arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay un cambio de pensamiento con respecto a sí mismo. Y mire lo que dice después en el versículo 5 de Salmo 51. Mire cómo piensa ahora David respecto a sí mismo. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él no dice ya más, si yo soy un angelito, yo soy un niñito de pecho, yo no he hecho nada malo. Él dice, aún antes de nacer, ya la maldad estaba en mí. Ya mi pecado estaba marcado en mi ADN, por así decirlo. Él ya no dice, yo soy bueno. Él dice, Dios, tú eres el único bueno. Y eres el único que puede cambiarme. Pablo llega a decir de sí mismo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No vino a salvar a los buenos que les falta un poquitito, o a los que no son tan malos, pero necesitan una ayudita. Vino a salvar a los pecadores. Y mire lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Estamos hablando de aquel apóstol que antes de serlo era un fariseo estricto en la ley, que cumplía la ley a la perfección, mejor que todos sus compatriotas, y que se sentía justo por sus obras. Que él pensaba que era una buena persona y que tenía el cielo ganado. Ahora él dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Se da cuenta cómo cambió la mente de Pablo respecto a sí mismo? Y por último, respecto al pecado.
Arrepentimiento significa que mi pensamiento respecto al pecado cambia totalmente. Si en su interior aún no ha entendido la gravedad del pecado, si mira sus pecados como cosas naturales, como pequeños deslices que cualquiera hace, usted no conoce aún lo que es el arrepentimiento que Cristo busca encontrar. Debo decirle nuevamente, cuidado, cuidado. Este quizá es el mayor signo de que usted aún no ha entrado en el reino de los cielos. Mi misión hoy en día no es sacar a nadie del reino de los cielos. Al contrario, es que si usted se encuentra falto, sepa que aún estamos en tiempo de misericordia. Sepa que aún estamos a tiempo de entrar. Sepa que aún la puerta está abierta. Que aún no hay un ay sobre nuestra cabeza, sino una advertencia para que no seamos como ellos. Para que no seamos como aquellos que viendo los milagros no quisieron entrar en el reino de los cielos. No se arrepintieron. Arrepentimiento contra el pecado significa que antes yo medía la gravedad de mis pecados según los eventuales perjuicios que pudieran traer. Todos lo hacíamos. Si lo que yo voy a hacer trae muchas consecuencias, muchos problemas, entonces no lo hacíamos. Pero si no pasaba nada, como dice el dicho, corazón que no ve, ojos que no ven, perdón, corazón que no siente, entonces esa era la lógica que ocupábamos respecto al pecado. Mientras no te pillen, esa es la lógica del mundo. Mientras no te vean, mientras no haga mal a nadie, ese es el pensamiento del mundo respecto al pecado. Pero ahora lo evalúo respecto a mi relación con Dios. Antes pensaba que mientras no me vieran o no tuviera consecuencias malas para otros, daba lo mismo. Pero ahora yo evalúo mis acciones en base a mi comunión con Dios, a mi relación con Dios. Ahora me importa. Ahora no me importa si otros ojos me ven. Ahora me importa porque sé que mi Dios a quien sirvo me ve y conoce las intenciones de mi corazón y conoce lo que hay en mi interior. Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que voy a decir aún antes de que salga la palabra de mi boca. Entonces no me importa si el pecado va a tener o no tener consecuencias en mi entorno, sean inmediatas o sean posteriores. Me importa, porque ya hay una consecuencia que no quiero en mi vida, y es estar lejos de mi Dios, y es estar sin comunión con mi Señor. Esa es mi evaluación del pecado. Eso no estaba antes en usted. Eso no estaba antes en nosotros. Pero ahora está. Porque no queremos fallarle a aquel que nos amó. Y queremos permanecer en comunión con Dios. David dijo en este salmo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuáles son los ojos que le importaban a David? Los ojos de Dios. ¿Cuáles son los ojos que le importan a usted? ¿Serán los ojos de su padre, su madre, su hermana, su amigo? ¿O son los ojos de Dios? Si a usted le duele pecar porque sabe que Dios está mirando lo que usted está haciendo, entonces hay verdadero arrepentimiento en usted. Pero si a usted le es indiferente, mientras otros no lo vean, cuidado, cuidado. Dejar el pecado debe importarle, porque estorba y contrista su Espíritu Santo que habita en nosotros. Corazín, Betsaida y Capernaum parecían ciudades cristianas. Grandes obras de Dios estaban siendo hechas en ellas, pero sin arrepentimiento no hay verdadero cristianismo. Sin arrepentimiento no somos verdaderamente cristianos. No, no lo somos. Aunque veamos milagros en nuestro alrededor, aunque veamos que nuestra familia anda mejor, aunque veamos que nuestra casa está más ordenada, aunque veamos que ya no siento los dolores que sentía antes, sin arrepentimiento no hay verdadero cristianismo. Dios nos ayude, mi hermano, y produzca en nosotros verdadero arrepentimiento. Se produzca en nosotros un verdadero avivamiento. Y no sea que después se diga, ay de aquel o de aquellos, porque iban a la iglesia, escucharon de Dios, pero nunca cambiaron sus vidas, nunca se arrepintieron, nunca cambió la condición de su corazón y su condición final fue peor que la anterior.
Mire, vuelvo a decirle, este es un texto tan fácil de entender como de temer. Y no quiero que se vaya de aquí con miedo de lo que le puede pasar mañana, sino váyase de aquí consultándose y preguntándose, ¿realmente hay arrepentimiento en mi corazón? ¿Realmente ha cambiado mi corazón, mi pensamiento respecto a Dios, respecto a Cristo, respecto de mí mismo y respecto a de lo que estoy haciendo? ¿Respecto a lo que estoy haciendo? ¿Ha cambiado? Si no lo ha hecho, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de ponerse un saco y echarse tierra en la cabeza. Es tiempo de cambiar lo externo. Es tiempo de dejar de hacer lo que estaba haciendo y arrepentirse de corazón. Y decirle, Señor, yo quiero cambiar mi pensamiento respecto a ti. Quiero cambiar mi pensamiento respecto a Cristo. Quiero dejar de mirarme a mí como una persona justa y buena, sabiendo que el único justo y bueno eres tú. Y quiero dejar el pecado, que lo hago porque me gusta, porque quiero, y que trato de justificarlo. Pero ahora no lo quiero porque sé que me aparta de ti. Sé que mi comunión contigo es estorbada. Sé que tu espíritu es contristado. El Señor nos ama y por esto mismo nos cela. Y por esto mismo es celoso. Él nos quiere bendecir, sí. Él quiere darle el milagro que usted está pidiendo, sí. El Señor se lo dio a estas ciudades. Él respondió sus oraciones. Pero el Señor quiere algo mucho más de nosotros. Quiere que nosotros nos volvamos a Él. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en Él está la vida. Porque en el conocerle a Él está realmente lo que nosotros necesitamos. No solo necesito que el Señor arregle mi problema con mi casa, con mi marido, mi esposa, con mi hijo. Yo lo necesito a Él. Él es la fuente de vida. Él es lo que da sentido a mi existencia. Y Él es el Señor de todas las cosas. Debemos arrepentirnos para que no se diga de nosotros ay, sino que se diga de nosotros bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para que se escuche esas palabras de paz y de gozo que el Señor quiere traer sobre nosotros. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, decía el Salmo. No quieres sacrificio, no quieres sacrificio. Si usted, después de esta predicación, se está arrepintiendo y está pidiendo al Señor, cambia mi corazón, yo le aconsejo, tome en su casa el Salmo 51, el mejor ejemplo de arrepentimiento, y hágalo su oración. Y dígale al Señor, así como dijo el salmista, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo, Señor. Aquí en mi casa, aquí en mi pieza, donde nadie más me ve, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pídaselo a Él. Dígale, lávame, límpiame. Lávame de mi maldad y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Si usted hace esto, si usted levanta su oración y su clamor a Él, téngalo por seguro, Él lo va a escuchar. Él va a responder esa oración. Y vendrá tiempo de refrigerio a su alma y a su corazón como nunca lo ha experimentado. Y comprenderá cosas que no ha entendido. Porque entrará al reino de los cielos que se ha acercado para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Oremos. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Porque no hay otro como tú, porque tú eres Dios. Señor, te necesitamos tanto de tu gracia. Necesitamos tanto de ti para ser transformados y cambiados, Señor. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Crea en nosotros, Señor, un corazón que se arrepienta de verdad y que busque lo tuyo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor.
No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme ese gozo de saberme junto a ti. Vuélvenos ese gozo de saber que tu presencia está en medio nuestro y que tú eres todo lo que necesitamos. Que tu Espíritu, Señor, renueve nuestro interior y en mi corazón haya paz. Entonces podré enseñar a los demás tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Glorifícate, oh Dios, exáltate en medio nuestro, que esta iglesia puedas encontrar lo que buscas realmente. Que no seamos solamente una iglesia, una congregación donde somos beneficiados por la palabra, que somos transformados hasta cierto punto, sino que transfórmanos completamente. Renuévanos completamente, cambia completamente nuestro modo de pensar, nuestro modo de mirarte a ti, de mirar a Cristo, de mirarnos a nosotros mismos y de mirar el pecado. Y que caminemos concordantemente con esto, que caminemos de esa manera en esta vida, sabiendo, Dios, que tú un día vendrás y pedirás cuenta a cada uno según lo que ha recibido. Nosotros hemos recibido tu palabra. No queremos rechazarla, no queremos olvidarla, queremos atesorarla. Ayúdanos, Señor. Ruego por mis hermanos, ruego por cada uno de los que aquí está, para que no haya sobre su cabeza un ay, no haya sobre su vida un ay de aquel que estuvo en la iglesia, que escuchó, que recibió el mensaje al principio con alegría, pero no se arrepintió, no cambió su manera de pensar. Señor, que ninguno de los que aquí está y de los que escucha esta predicación se diga eso, sino que pueda decirse de ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esto pueda oírse, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos a ti porque tú eres poderoso para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.